El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La discusión política y económica en España sigue girando en torno a los trenes, en si se ha invertido más o menos desde que llegó Sánchez al gobierno en el año 2018 respecto al gobierno anterior de Rajoy. Sea, lo que está claro es que la inversión no ha sido la suficiente y que los responsables deberían pagar las consecuencias. Ya ha pasado casi un mes desde el accidente de Adamuz, que fue el 18 de enero, y aquí todavía no ha dimitido nadie. Mientras tanto, la economía mundial sigue avanzando, y la percepción es que lo hace mucho más rápido que en Europa, y desde luego que en España, por mucho que el gobierno diga que vamos muy bien. Por poner un ejemplo, nuestro país acaba de ser excluido de otra reunión importante de líderes europeos, la que ha tenido lugar antes de la reunión de competitividad económica en Bélgica. Parece que cada vez pintamos menos, y además la percepción sobre la corrupción en nuestro país aumenta, algo que no es nada positivo. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días, Jordi, un placer estar con vosotros. Igualmente, oye, pues si os parece, empezamos hablando de este panorama que tenemos en España, que parece que está muy focalizado ahora mismo, Daniel, en torno a la inversión en el ferrocarril, que es lógico, porque claro, hay que esclarecer lo que ha ocurrido, hay que ver las responsabilidades, ¿no? Pero quizá pues también están dejando fuera otros temas importantes, ¿no? Que han salido en las últimas semanas, ¿no? Pues como el dato de enero de empleo, que es el peor desde 2012, desde enero de 2012, ¿no? La regularización de inmigrantes, todo el esperpento aquel que hubo con las pensiones. ¡Qué horror! ¿Qué te parece, David? ¿Cómo ves la situación ahora mismo y qué te preocupa más que se esté quedando fuera, aunque es lógico la cuestión del debate, ¿no? Sobre la inversión en infraestructuras? Bueno, que la inversión en infraestructuras es insuficiente y además penosa en cuanto a su ejecución es un dato, ¿no? Eso no se tiene que debatir. O sea, el gobierno dice que ha invertido más, pues lo que está claro es que ha invertido mal, eso desde luego, y que no es una cuestión de debatir tampoco, porque la inversión en términos reales y además por viajero se ha reducido de manera significativa, y eso lo entiende cualquiera, pero es que además en lo que se ha invertido muy mal, y desde luego, como bien decías, es increíble que a estas alturas todavía nadie haya dimitido, cuando el ministro debería haber dimitido, entre otras cosas porque es que ha mentido una y otra vez en las comparecencias de las que se vanagloria. En cuanto a la situación económica, lo llevamos diciendo mucho tiempo, España no es un modelo de crecimiento, es un espejismo estadístico. Lo que hemos visto en los últimos datos es que el número de fijos discontinuos inactivos se dispara por encima de los 900.000, que tenemos un paro efectivo que no se ha mejorado prácticamente desde el año 2019, un PIB per cápita que continúa estancado y dopado el Producto Interior Bruto por inmigración, por gasto público y con un desastre de productividad. Y todo eso es repetir todos los errores del año 2005-2007 que luego nos llevaron a los problemas posteriores. Una gran oportunidad perdida. Lorenzo, ¿tú cómo ves la situación y también de las cosas que han salido últimamente, qué te preocupa más? Porque comentaba el paro, luego están las pensiones. Sí. No, la veo exactamente igual que Daniel. Es decir, la economía española, empezando por, vamos a ver, estos han invertido más en infraestructuras que el PP y tal, o el gobierno de Rajoy invirtió menos o no lo adecuado. Vamos, es que han pasado 7 años. Es decir, si eso fuese verdad, estos señores en 7 años obviamente no han hecho para nada los deberes, sino al revés, como apuntaba Daniel. Luego, yo decir, es un espejismo. Yo me acuerdo perfectamente en una de los viejos cuentos rusos del siglo XIX, el príncipe de Potemkin y la zarina Catalina II iban paseando por Crimea en sus caballos y atravesando ciudades estupendas desde lejos. Cuando se iban las quitaban, eran de cartón piedra, ¿no? Pues exactamente es igual de lo que pasa en la economía española, que en efecto es un espejismo estadístico,
un modelo insostenible que condiciona a una bajada del nivel de vida de los españoles en el medio y largo plazo, con unos desequilibrios acumulados que antes o después estallarán. Y en lo que se refiere a un Estado que no es capaz de cumplir sus funciones básicas, entre otros, manteniendo una red de infraestructuras de ferroviarias, en este caso, que es una su responsabilidad. Un desastre en otros muchos campos de funciones básicas del Estado. En términos relativos, España podría decirse que en el entorno desarrollado, de países desarrollados que todavía lo somos, es un Estado que empieza a ser un Estado con rasgos claros de Estado fallido. Daniel, pasaba por aquí hace unas semanas Eduardo Serra, le entrevistábamos y comentaba que mientras en Estados Unidos y China pues se está abordando la fusión nuclear y cuestiones de ese estilo, pues en Europa está viendo a ver cómo se cambia el tapón de las botellas de plástico, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? de cómo están los debates, ¿no? Y él decía, por ejemplo, también que él pensaba que era el momento que por fin pues Alemania cogiera el liderazgo de una manera más clara y que hubiera un líder claro en Europa, ¿no? ¿Esto se está empezando a ver de alguna manera o nos estamos quedando muy atrás? Bueno, nos estamos quedando muy atrás y no podemos olvidarnos que, blanquear esa posición de Alemania no es la solución por una sencilla razón. Gran parte de los enormes errores que ha cometido la Unión Europea han venido no solamente apoyados, sino promovidos por Alemania. La inmigración descontrolada, la eliminación de las nucleares, la destrucción del tejido industrial y del tejido ganadero y agrícola con unas políticas completamente negativas. Yo creo que no es una cuestión de que Alemania tome el liderazgo, que lo tome eso, sino simplemente que la Unión Europea, deje de intentar inventarse una especie de futuro de PowerPoint que obviamente no funciona. La Unión Europea tiene capital humano, tiene capital financiero y tiene capital empresarial. No necesita que se lleve a cabo una ingeniería social y una política sectaria con respecto a la energía y la industria. Y yo creo que lo que hay que hacer es muy claro. Hasta el propio Merz ya lo dice. Es que lo que hay que hacer no es, facilitar o hacer más sencilla la regulación. Es que hay que eliminar regulaciones. Lorenzo, en este contexto, ¿cómo ves la cuestión? Porque parece que el tema de Mercosur y el acuerdo con la India y demás, ¿no? Que por cierto, que Daniel decía que hay que estar alerta con eso, que a lo mejor no es tan bueno como lo decía en un vídeo, me acuerdo que lo vi, que no es tan bueno quizá como se está diciendo, ¿no? Pero estas cuestiones de Mercosur y de la India y demás, a lo mejor puede ser una especie de reacción de Europa o ¿cómo la ves también, Lorenzo? Vamos a ver, es decir, yo soy un firme partidario del libre comercio. Los agricultores que se echaron ayer a la calle tienen absolutamente toda la razón en protestar de que están atados por una cantidad de regulaciones e imposiciones que dificultan su posición competitiva, y algo te va a pasar exactamente igual, no en la agricultura, sino en otros sectores como la industria. El problema que tiene Europa es que es una economía, es el último modelo grande en una economía desarrollada donde confluyen todas del fracaso del modelo estatista y regulatorio. Europa se ha convertido en un continente en el que las virtudes del mercado y los elementos que hacen posible crecer, innovar y, por lo tanto, incorporarse además a esta cuarta revolución tecnológica han sido destruidos por una política intervencionista de muchos gobiernos y, en especial, por la Comisión Europea. La Comisión Europea es un horror, es una especie de despotismo ilustrado que impone a los países, vulnerando en definitiva lo que fueron el gran proyecto del mercado único, que era la creación de Europa con una gran zona de libre comercio, al servicio de unos objetivos absurdos. Salvar el planeta en vez de concentrarse en salvar la civilización y la economía europea es un disparate, y eso es lo que refleja de alguna manera lo que es la política del Pacto Verde y toda la transición energética, ¿no? Más allá de esta cuestión, Daniel, también se comenta muchas veces aquí en España, ¿no? Que la gente tiene inquietud, ¿no? Por ver qué pasa con esta cuestión de Cuba, de Venezuela
y demás, ¿no? ¿Tu impresión cuál es? Pues claro, esto es un proceso largo, lógicamente, ¿no? O sea, porque claro, estaba muy... El propio país de Venezuela, ¿no? Pues está pues muy, digamos, constreñido, ¿no? Por toda la red que se ha ido tejiendo, ¿no? Entonces eso requiere tiempo, ¿no? Pero ¿cómo ves que va avanzando y cómo ves la situación también de Cuba y cómo crees que puede avanzar la cuestión? Bueno, la situación en Venezuela está mejorando a una velocidad que no se ha visto en décadas, ¿no? Y eso es muy importante. Yo he tenido la oportunidad de compartir un panel con Leopoldo López recientemente en el que lo decía exactamente eso. No solamente Venezuela está hoy mucho mejor que a finales del año pasado, sino que está mejorando a ojos vista. Lo que pasa es que la gente parece que se olvida de la enorme dificultad que tiene Venezuela, porque no solamente es una dictadura parasitaria y asesina, sino que además tiene toda una serie de administraciones paralelas y de elementos que hacen muy complicado una transición rápida. Pero la transición está siendo mucho más rápida de lo que la gente al menos parece leer, ¿no? Fíjate, en las últimas semanas se ha sacado del país a las avispas negras cubanas, a la Guardia Nacional Revolucionaria iraní, se ha sacado a los miembros de Hezbollah y de las FARC que estaban allí literalmente funcionando como policías paralelas. Se ha hecho una ley de amnistía, se ha ordenado el cierre del helicoide, se ha hecho una ley de hidrocarburos. Todos esos factores son cambios estratosféricos comparado con lo que es. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? En Cuba lo que está pasando es que la dictadura cubana, como siempre, que es un sistema parasitario y victimista, lo que está haciendo es utilizar a su población para presentarse como víctima de una situación creada por la propia dictadura. Y la dictadura lo que está haciendo es robar a manos llenas no solamente los 45.000 barriles al día que produce la propia Cuba, que es interesante esto porque parece que es que los medios de comunicación de competidores vuestros se olvidan de que Cuba es un productor de petróleo que produce lo suficiente para atender a su demanda interna, sino que es que además está robando lo que recibe gratis de Venezuela y de México. Lorenzo, sobre esta cuestión, ¿cómo la ves? El régimen venezolano está absolutamente cuarteado, el proceso de transición a un sistema democrático es irreversible y la cuestión es el tiempo. Y para eso será necesario antes hacer una estabilización del país y acometer procesos de, entre comillas, depuración. Pero yo soy muy optimista respecto al futuro de Venezuela y que esto desembocará indiscutiblemente en unas elecciones libres que obviamente ganará la oposición. Respecto a Cuba, pues que está muerta, ¿no? Es decir, el problema, la caída de Venezuela te va a producir un efecto dominó en el resto de los regímenes dictatoriales en el continente, y en concreto Cuba y Nicaragua. Si la nueva doctrina de seguridad americana, con toda la razón, enfatiza la necesidad de instaurar sistemas pro-occidentales en el hemisferio occidental. Y entonces eso supone que las dictaduras de este tipo, que solo se han soportado, en efecto, con el soporte externo de iraníes, rusos y chinos, eso se ha acabado. Entonces yo creo que el proceso en Cuba va a ser mucho más rápido de lo que se prevé, porque a diferencia de Venezuela, el régimen cubano puede en su totalidad colapsar. Daniel, en otro plano distinto a este, ¿no? Pues estamos también en cierto modo pendientes de lo que vaya haciendo Milei, ¿no? Porque a lo mejor aquí en España en un momento determinado pues hay que hacer algo parecido, ¿no? Hay que rehacer, o sea, limpiar el sistema, ¿no? Y volver a ponerlo en marcha de nuevo, ¿no? Siguen saliendo datos muy positivos, ¿no? Como la pobreza, que está en nivel más bajo desde el año 2018. ¿Cómo ves? ¿Qué cosas resaltarías así de lo último que has podido ver por ahí? Hombre, yo creo que los datos son muy importantes, ¿no? El Fondo Monetario Internacional estima que
Argentina crecerá este año un 4% y el año que viene otro 4%. Es decir, estamos hablando de un crecimiento en los años en los que Milei está en el gobierno que ya consigue recuperar a Argentina completamente del desastre heredado del peronismo y además hacerlo creciendo de manera robusta y reduciendo el gasto público. Superávit fiscal, que sigue siendo absolutamente clave, y una reducción de la pobreza. Bueno, el último dato de pobreza habla de un nivel de pobreza en Argentina que es el nivel más bajo desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que todos estos factores son muy importantes: reducción de la pobreza, crecimiento económico, mejora de las cuentas públicas y poco a poco reducción de la inflación. Lorenzo, por tu parte, ¿alguna otra cosa que te esté llamando la atención de allí? Yo creo que Milei lo que está demostrando fundamentalmente es que no hay milagros en economía. Lo que hay es políticas que producen resultados excelentes y otras que no. Entonces, la combinación de reducción del peso del Estado con superávit en las cuentas públicas, una política monetaria ortodoxa que reduce la inflación y una política de desregulación de la economía se traducen en lo que se ha traducido el milagro económico argentino, que es la demostración absoluta de la superioridad de las políticas en favor del capitalismo de libre empresa frente a el estatismo colectivista. Muy bien. Pues nada, a ver si aquí aprendemos un poco en algún momento. Pues sí. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Daniel Lacalle. Un abrazo. Lorenzo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Y ya sabéis, revolución o muerte, ahora que está Cuba. Eso es, por ello. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Igualmente. Un abrazo fuerte. Gracias.